Bueno, muy bien. Entonces, nosotros en nuestra última clase habíamos visto, acá retomo la pizarra de ese día, los ítems A y B de el cálculo del límite doble, ¿sí? Entonces habíamos hablado de esto de que si el límite doble existe y también existe alguno de los iterados, estos valores deben ser iguales, ¿sí? Y que si los iterados existen y no son iguales, ya podemos decir que no existe el límite doble, ¿sí? Acá está esto lo que preguntaba recién la compañera, de si L1 y L2, los iterados son iguales. Esto no informa sobre la existencia del límite doble. Y esto es la diferencia fundamental que existe con funciones de una variable. Cuando nosotros trabajábamos con límites laterales para asegurar la existencia del límite propiamente dicho. Y decíamos, bueno, si los laterales son iguales, ese es el valor del límite, ¿verdad? Pero acá, cuando estamos trabajando en funciones, tenemos funciones de varias variables, no podemos asegurar que la existencia e igualdad de los límites iterados asegura la existencia del límite doble, ¿sí? No es así, entonces eso lo tienen que tener súper claro, ¿ok? Ahora, el A y el B hicimos, habíamos visto que, bueno, acá estaba un caso en el que los iterados coincidían y nos daban 0 los dos, y lo que hicimos fue acercarnos por una recta de ecuación igual a m por x, que son todas las rectas que pasan por el origen, ¿sí? En el plano R2, y vimos que existían infinitos límites para cada valor de pendiente que nosotros tomemos de la recta, ¿sí? Entonces, con eso garantizábamos que no existía el límite doble que estamos buscando, ¿sí? Ahora, en el ítem B ya fue un poco más simple porque en los iterados ya nos dieron distintos, ¿sí? Entonces ya aseguramos directamente la no existencia del límite, ¿sí? Ahora quiero que hagamos los otros porque en algunos, quiero mostrarles algunos en donde sí existe el límite, porque si no, estamos haciendo siempre em, ejemplitos donde no existe el valor del límite. Vamos a hacer el C, vamos a hacer igual todos estos, ¿sí? Fíjense que este dice límite cuando xy tiende a 0, 0 también. ¿Alguien hizo por las dudas estos ejercicios? Antes de que yo lo haga, digamos, si tienen alguna conclusión o algo. ¿Alguien hizo o dejaron nomás? Para calcular directamente acá el límite doble, si reemplazamos x e y por 0, esto nos da 0, 0. O sea, el límite doble directamente no lo podemos calcular, ¿sí? Entonces tenemos que recurrir a los límites iterados. Acá como le llamamos, le pusimos 1 y 2 nomás. Ok. Entonces, el primer límite iterado va a ser el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de la función, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando y tiende a 0, calculo el límite que está en el corchete. Cuando y tiende a 0, esto me queda x cuadrado sobre x cuadrado, ¿sí? O sea que me queda el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre x cuadrado, ¿sí? Que si simplifico esto es 1, ¿sí? O sea que es el límite cuando x tiende a 0 de 1. O sea que el límite de una constante sabemos que es la misma constante. Tenemos el primer límite iterado. Vamos al segundo. Ahora al revés, hago tender primero x a 0. Y entonces esto es el límite cuando y tiende a 0 de, fíjense, si x tiende a 0, el numerador tiende a 0 y el denominador no tiende a 0 porque solo x cuadrado, x tiende a 0, por lo tanto x cuadrado tiende a 0. Entonces esto me queda 0 sobre y cuadrado, que es 0, ¿sí? Se anula el numerador y no el denominador. Ese límite es el límite de una constante y es 0, ¿sí?
Entonces, nuevamente estamos en un caso de los que hicimos el otro día, donde los límites iterados son distintos, ¿sí? Entonces ya podemos decir que no existe el límite de la función cuando x y tiende a 0, 0, ¿sí? Muy bien, esto como para recordar un poquito cómo calculamos los iterados. Y ahora vamos al ítem D. Dice, límite cuando x y tiende a 0, 0 también. De el seno de 2x cuadrado más 2y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, fíjense que si nosotros queremos calcular el límite doble directamente, reemplazamos x e y por 0 y esto me queda seno de 0 sobre 0, ¿sí? Y el seno de 0 es 0, por lo tanto esto nos queda 0 sobre 0, ¿sí? Entonces, pero acá podemos ver que no es necesario ir ya a los iterados. ¿Por qué? Porque fíjense que acá tenemos el seno de 2x cuadrado sobre, perdón, más 2y cuadrado, ¿sí? Y acá tenemos una expresión que si bien no es igual a la que tengo en el argumento de este seno, ¿sí? Puedo multiplicar por 2 el denominador, ¿sí? Y si multiplico por 2 el denominador, voy a multiplicar por 2 también el numerador. Es decir, multiplicar y dividir por 2. ¿Para qué? Para que en el denominador me quede exactamente la expresión que está afectada por el seno arriba. Y recuerden que ese límite es un límite conocido que nosotros estudiamos, que el límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 1, ¿sí? Pero tiene que ser exactamente la misma expresión que está afectada por el seno y la que luego divido, ¿sí? Entonces, acá podemos multiplicar y dividir el numerador, ¿sí? Seno de 2x cuadrado más 2y cuadrado, ¿sí? Y el denominador. Entonces, si aplico propiedad distributiva en el denominador, esto me queda límite cuando x y tiende a 0, 0 de 2 por el seno de 2x cuadrado más 2y cuadrado sobre, distribuyo el 2 y me queda 2x cuadrado más 2y cuadrado. Y entonces con esto conseguí que la expresión que tengo acá dentro de lo que es el seno, ¿sí? Tengo el seno de una función dividida la misma función, ¿sí? Entonces eso, nosotros ya estudiamos en límites de una variable que este límite cuando x y tiende a 0 es 1, ¿sí? Entonces el límite cuando x y tiende a 0, 0 de 1 por 2 es 2, ¿sí? Por lo tanto, este límite doble existe y vale 2, ¿sí? Les puede quedar a ustedes de tarea, ¿sí? O como ejercicio, calcular los iterados y ver que efectivamente les tiene que dar ese 2, porque si 2 es el límite doble, los iterados si existen, tienen que ser iguales a 2, ¿sí? Esperen que le voy a borrar el amarillo ese. Bien. ¿Está? Entonces acá el límite doble existe y vale 2. ¿Qué hicimos? Multiplicamos y dividimos por 2 para transformar ese límite en uno de los límites conocidos que ya hemos estudiado, ¿sí? Muy bien, vamos a leer. Estos son lindos porque son como no hacer siempre lo mismo, sino buscarle la vuelta para poder encontrar el límite doble, ¿sí? El E dice límite cuando x tiende a 0, 0 de x cuadrado seno de y menos y cuadrado seno de x sobre xy.
Muy bien. Bueno, veamos qué podemos hacer acá. A ver, si xy tiende a 0, 0, si calculamos directamente el límite doble, esto nos queda 0 menos 0, 0 sobre 0 por 0, que es 0. ¿Sí? Pero podemos ver que acá nuevamente tenemos seno de y y acá tengo y en el denominador, ¿sí? Y acá tengo seno de x y acá tengo x en el denominador y están multiplicando, ¿sí? Entonces yo puedo distribuir, ¿sí? La x y la y convenientemente, ¿sí? Para que pueda simplificar, ¿sí? Y encontrar ese límite conocido, ¿sí? Por nosotros, porque este denominador xy afecta tanto al primer término como al segundo término, ¿sí? Entonces, fíjense cómo queda. Si nosotros distribuimos el denominador, le vamos a hacer una flechita acá, entonces ustedes cuando lo revisan entienden qué hicimos, ¿sí? Distribuyo y me queda x cuadrado seno de y sobre xy, ¿sí? Menos y cuadrado seno de x sobre xy, ¿sí? Y entonces al distribuir yo puedo simplificar quién. Acá tengo x multiplicando y acá tengo x al cuadrado, o sea, puedo eliminar una x con esta x de acá. Y acá puedo simplificar la y de abajo con una y de arriba, ¿sí? Entonces nos quedó x por seno de y sobre y, ¿sí? Menos y por seno de x sobre x, ¿sí? Pero como x e y tienden a 0, sabemos que estos límites, este seno de y sobre y es 1 y esto también, porque x e y tienden a 0, 0. Entonces, ¿sí? Cuando nosotros calculamos el límite, esto nos queda x por esto, digamos, como x tiende a 0, esto me queda 0 por 1 menos 0 por 1, ¿sí? Porque x e y tienden a 0 por 1, calculando ya el límite, ¿sí? Y entonces esto queda 0 menos 0, que es 0, ¿sí? Por lo tanto, el valor de este límite doble es 0. Existe el límite doble y vale 0. ¿Qué hicimos? Trabajamos un poquito algebraicamente la función porque vimos este denominador común y era posible trabajarla un poquito para obtener el valor del límite doble directamente, ¿sí? Sin recurrir a los límites iterados. ¿Está? Le vamos a hacer un lugarcito acá. Acá arriba nomás le vamos a poner. Bueno, muy bien. Ahora, tenemos entonces algunos casos en los que el límite doble existe, en algunos casos no existe, ¿sí? Porque después vamos a analizar la continuidad de las funciones en esos puntos, ¿sí? El último, el f, dice el límite cuando xy tiende a 1, 0, de e elevado a la 1 sobre x por e elevado a la x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Entonces, calculemos el límite a ver qué nos da. Acá al lado no me lo voy a resolver, ¿eh? Si x tiende a 1, esto me queda e a la 1 sobre 1 es 1, ¿sí? Y queda e elevado a la 1 cuadrado
más 0 cuadrado, ¿sí? O sea que esto me queda por 1 más 0 es 1, es otra vez. Por es al cuadrado, ¿sí? O sea que ahí directamente ya pude sacar el valor del límite, viendo hacia qué valor tendría X e Y, no tenía ninguna indeterminación, ningún problema con esa función. ¿Está bien? Entonces directamente acá calculamos el límite doble y es al cuadrado, ¿sí? Ahora bien, en el punto 4 tenemos todos los límites calculados. En el punto 4 vamos a retomar y recordar el concepto de continuidad de una función en un punto, que ya lo vimos para funciones de una variable, en donde veíamos que una función era continua en un punto cuando existía el límite de la función cuando x se aproximaba a ese punto, ¿sí? Existía el valor de la función en ese punto, o sea que ese punto pertenecía al dominio de la función, al dominio de definición de la función, y además que estos dos valores tenían que coincidir, ¿se acuerdan? Esas tres condiciones son las mismas que nosotros ya estudiamos para funciones de una variable, solo que ahora tenemos que asegurar que en una función de dos variables independientes, vamos a decir que es continua en un punto A, B, si existe el límite cuando x, y tiende a B, o sea, cuando x, y se aproxima a ese punto del plano, que exista el valor de la función en ese punto y que además esos dos valores tienen que coincidir, ¿sí? Es la misma, exactamente la misma definición, en las mismas condiciones que ya estudiamos, ¿sí? Ahora, en el... Ahí está. En el punto 4 nos dice, determine si las funciones del ejercicio 3 son continuas en los puntos indicados, ¿sí? ¿Cuáles serían los puntos indicados? Va a ser en el punto donde nosotros estuvimos trabajando, donde estuvimos viendo si existía el límite doble, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es retomar la resolución donde tenemos el límite doble de cada función para decir si es continua o no en ese punto, ¿sí? Entonces, si vamos a nosotros habíamos visto al 3a que el límite doble acá no existía, ¿sí? En 0, 0 no existía el límite, lo verificamos y demás. Entonces, para el ejercicio 4 sería, podemos decir que la función f de x, y es discontinua porque no existe el límite, ¿sí? Discontinua no evitable. ¿En qué punto? En el 0, 0, que era el punto donde nosotros estuvimos calculando el límite, ¿sí? Como no existe el límite, ya sabemos que es discontinua y no se puede salvar la discontinuidad. Lo mismo acá, le voy haciendo en azul nomás para que, ¿sí? Podemos decir que f de x, y es discontinua no evitable. ¿En qué punto? En el 1, 1. Porque es el punto donde nosotros estuvimos calculando el límite y encontramos que no existía, ¿sí? A ver acá, para el C lo mismo, ¿sí? Porque una vez que no existe el límite ya sabemos que es discontinuo no evitable o esencial. ¿En qué punto es esto? En 0, 0. Aclaren en qué punto, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a este, a ver. Porque acá sí tenemos, para analizar la continuidad, las condiciones son que exista el límite, ¿sí? Existe el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función que estamos analizando. No voy a copiar toda la fórmula. Nosotros vimos que existe y vale 2, ¿sí? Ahora, la siguiente condición, ¿cuál era? Que esté definida la función en ese punto. O sea, qué valor le asigna la función a ese punto. Y miremos, si x, y vale 0, 0, la función
nos va a quedar seno de 0 sobre 0, ¿sí? Y eso es 0 sobre 0, lo cual es indeterminado, ¿sí? Por lo tanto, no existe el valor de la función en ese punto. No puedo calcular f de 0, 0, ¿sí? Entonces, como no existe este valor, pero sí existe el valor del límite y es finito, ¿qué tipo de discontinuidad era en ese caso? A ver si se acuerdan de una variable. Evitable. Ahí era evitable, exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros le podemos asignar este valor del límite, el 2, como imagen del 0, 0 y logramos que coincida el valor del límite de la función en el punto con el valor de la función, ¿sí? Deberíamos redefinir la función y asignarle el valor 2 al punto 0, 0, ¿sí? Pero lo importante es que sabemos que esa discontinuidad se puede evitar. Entonces, f de xy es discontinua, evitable, ¿en qué punto? En el 0, 0. ¿Está? Ahí está la diferencia entre la discontinuidad no evitable, cuando no existe el límite, y la evitable, cuando existe el límite, pero no está definida la función en el punto, ¿sí? El de L, existe el límite, le podemos poner acá en 0, 0. La primera condición es que exista el límite de la función cuando xy tiende a 0, 0, ¿sí? Existe y vale 0, ¿sí? Ahora, ¿existe el valor de la función en el punto? ¿Existe f de 0, 0? ¿Qué les parece? Sin el límite, la función, si le reemplazamos por 0, 0, ¿qué nos da? Da 0 sobre 0. Da 0 sobre 0. Por lo tanto, no tiene imagen el 0, 0, no se puede calcular, ¿sí? No existe. Le vamos a poner acá, le tachamos. No sé dónde estoy, ahí está. No existe f00, o sea que es un caso parecido al que hicimos recién, ¿sí? Que no está definida la función en el punto, pero como existe el límite, le podemos asignar el 0 como imagen del 0, 0 y podemos salvar la discontinuidad, ¿sí? Muy bien, y nos vamos arriba porque el f habíamos hecho acá nomás. Para el punto 4. Acá que vimos, ¿existe el valor de la, perdón, existe el límite? Sí, cuando xy tiende a 1, 0. ¿Sí? ¿Existe el límite? Sí, recién lo vimos. Cuando xy tiende a 1, 0 y vale e a la 2. ¿Sí? ¿Existe el valor de la función en el punto? O sea, ¿existe f de 1, 0? ¿Qué les parece? Sí, profe, da a la 2. Da e a la 2. Existe y da e a la 2. ¿Sí? Por lo tanto, como coinciden, ¿sí? El valor del límite de la función coincide con el valor de la función en el punto. Entonces, cuando xy tiende a 1, 0, ¿sí? Entonces se cumple que existe el límite, existe el valor de la función en el punto y además esos valores coinciden, por lo tanto f de x y es continua en el punto 1, 0, ¿sí? No, paren.
¿Estamos? Entonces, tenemos los tres casos entre todos los ejercicios. Tenemos discontinuidad esencial o no evitable, discontinuidad evitable y también una función continua, ¿sí? Entonces, este concepto es como bastante simple, considerando que ya analizamos continuidad de funciones de una variable independiente, ¿sí? Las condiciones son las mismas, hay que asegurar nada más la existencia del límite y la igualdad con el valor de la función en ese punto, ¿sí? Entonces, más allá de calcular el límite doble, ustedes pueden analizar si es continua o no una función en un punto en particular, ¿sí? Bueno, esto entonces, esto le voy a poner, ¿qué, qué día fue el viernes? ¿Qué número? Alguien que esté menos perdido que la profe. 22, profe. 20, 22. 22, ¿eh? Sí. Sí. 25, 22. Se le va a poner viernes 22. Esto yo lo voy a dejar así porque cuando hagamos nuestra clase de repaso para el parcial, yo voy a retomar de esto, ya que se hicieron solo un ejercicio de cada punto. Vamos a retomar o vamos a resolver alguno más, o si alguno le quedó colgado o no están seguros si está bien, vamos a retomar todo esto, ¿sí? Cuando hagamos nuestro repaso para el parcial, ¿está? Nuestra clase de repaso. Recuerden que el parcial es el 4, ¿sí? O sea que el 1 de noviembre sería nuestra clase de repaso. Esperen que miro el calendario. ¿Hoy qué fecha es? 25. Nos queda el jueves 28. ¡Ah! Nos queda una clase nada más. Jueves 28 porque el 1 ya lo vamos a tomar para repaso para el parcial. Y el 4 es el parcial. Así que sí. Justo esa semana me toca también dar el taller de las tutorías, así que ahí también vamos a trabajar para el parcial, ¿saben? Yo ya les voy a estar avisando, pero va a ser lunes como siempre. ¿Mm? Bueno, entonces, sí o sí tenemos que ver extremos hoy, porque vamos a ver si ya dieron integrales múltiples en teoría, integrales dobles, No, profe. Llegamos hasta extremos. hasta extremos ya. Bueno, pero ahora van a avanzar esta semana. Si llegan a avanzar a integrales dobles, triples, que son integrales de funciones de varias variables, vamos a incluir ese tema en el parcial, ¿sí? Hasta extremos seguro. El único que va a estar en duda es integrales dobles, ¿sí? Pero si ven en teoría ahora esta semanita, martes y jueves, el jueves podemos retomar extremos y ver algo de integrales. Y después nos queda el lunes para repaso, así que súper bien. Bueno, estamos entonces con límite y continuidad, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo vamos a trabajar y analizar los extremos de una función de varias variables, en donde el mismo práctico, esto está tomado del práctico, ¿sí? Les da acá como una recetita o una guía para que ustedes puedan ver y analizar cuáles son las condiciones que tiene que cumplir un punto, ¿sí? Para decir que toma un valor extremo, ¿sí? Ya sea máximo o mínimo, ¿sí?
o si se considera un punto de ensilladura, ¿sí? El punto de ensilladura o punto de silla es acá, por ejemplo, el P0, ¿sí? Acá P sub 0 sería un máximo, acá P sub 0 sería un mínimo de la función, ¿sí? Mínimo relativo. Y en este caso P sub 0 es un punto de ensilladura, es como un punto de silla, se le llama, en las gráficas. Y ya vamos a ver analíticamente qué condiciones tienen que cumplir. Fíjense que las funciones que nos dan son todas funciones de dos variables independientes, ¿sí? O sea que vamos a aprender a calcular extremos para funciones de dos variables independientes, ¿sí? Entonces acá dice, sea una función z f de x, y, una función z toma un valor extremo, máximo o mínimo en un punto A, B, si solo si se cumplen estas condiciones. La primera condición dice que f', la derivada primera con respecto a x en el punto AB y la derivada primera con respecto a y en el punto AB es igual a 0. ¿Sí? ¿Esto qué significa? ¿Se acuerdan ustedes que en una variable, cuando nosotros teníamos una función y igual a f de x, ¿sí? Y calculábamos su derivada, que era f', ¿sí? Decíamos que los puntos en donde se anula esta primera derivada eran los puntos críticos de la función, ¿sí? Los puntos críticos eran en donde se anulaba la primera derivada, ¿sí? Luego, para saber qué sucedía en esos puntos, teníamos que analizar la derivada segunda de la función, ¿sí? La f doble prima, y ahí según el signo que nos daba la concavidad de la curva, decíamos, bueno, esto es un máximo, es un mínimo, ¿sí? Ahora, para dos variables, nosotros tenemos que buscar los puntos A, B que anulan las dos derivadas de primer orden. Es decir que esta primera condición, la voy a escribir acá, lo que tenemos que resolver es un sistema de ecuaciones, porque nosotros acá tomábamos la primera derivada, la igualábamos a 0 y resolvíamos la ecuación. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Pero ahora vamos a tener dos funciones, porque recuerden que ahora cuando vieron derivadas, la clase pasada, habrán visto que uno puede derivar una función con respecto a x, tomando x como variable y considerando a la variable y como una constante, o puede derivar la función con respecto a y, considerando y variable y x constante, ¿sí? Estas son las derivadas de primer orden. ¿Sí? Esto lo vieron ustedes en el ejercicio 5. Entonces, ahora para encontrar los posibles puntos de máximos o mínimos, tenemos que encontrar las dos derivadas de primer orden, ¿sí? Con respecto a x, con respecto a y, igualarlas a 0 y resolver ese sistema de ecuaciones, ¿sí? Obviamente que vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones y las soluciones van a ser puntos de la forma AB, ¿sí? Valores AB de puntos que anulen la primera derivada con respecto a x y la primera derivada con respecto a y, ¿sí? Esos puntos que encontremos como solución de este sistema de ecuaciones son los puntos críticos, ¿sí? Después, una vez que tengamos los puntos críticos para saber qué sucede en cada uno de ellos, ¿sí? Porque esos puntos van a ser los puntos donde el plano tangente va a ser paralelo al plano XY, acá se ve, este sería el plano tangente, ¿sí? En ese punto es paralelo al plano XY, lo mismo acá. Y entonces una vez que encontramos los puntos, ¿sí? En los que sucede eso, lo que vamos a hacer es analizar y calcular la expresión del hessiano de la función en esos puntos, en donde el hessiano lo calculamos, el hessiano es un determinante, ¿sí? Es el determinante de una matriz de 2 por 2 que se forma con las derivadas de segundo orden,
¿sí? El hessiano, fíjense que acá dice H, que lo llamamos H, es el producto de la derivada segunda con respecto a x dos veces, y acá viene esto de la notación de las derivadas parciales, que también lo tienen que tener claro, digamos. Esta que yo le estoy pintando en verde es la derivada segunda de la función con respecto a x dos veces. Es decir que derivé una vez con respecto a x y luego volví a derivar con respecto a x, ¿sí? Esa misma función la derivé dos veces con respecto a x y dejé y constante, ¿sí? Evaluada en el punto por el valor de la derivada segunda con respecto a y dos veces en el punto, menos estas que son las derivadas mixtas, ¿sí? La f doble prima con respecto a x y, que es igual a la derivada segunda con respecto a ix, ¿sí? Las derivadas mixtas se llaman cuando derivo con respecto a una variable y luego respecto a la otra, ¿sí? Entonces, el hessiano lo formo con las derivadas de segundo orden, ¿sí? Una vez que tengo el hessiano, tengo que evaluar el hessiano en el punto crítico que yo encontré. ¿Se acuerdan? Es parecido a lo que hacíamos en una variable. Encontrábamos los puntos críticos, evaluamos la segunda derivada. Bueno, acá tenemos que encontrar los puntos críticos y evaluar en el hessiano, en cada punto crítico, qué valor me da ese determinante. Si el hessiano es negativo, y acá están las condiciones. Si el hessiano es negativo, si h es menor a 0 en el punto, supongamos que sea 1, 1, reemplazo y me da un número negativo, en ese punto decimos que hay un punto de ensilladura, ¿sí? Asegurando el valor negativo del hessiano en ese punto, ¿sí? Y fíjense el punto cómo se forma, ¿eh? AB, que es el punto que yo encontré acá, el punto crítico, y la imagen de AB que lo calculo con la función original, ¿sí? En cambio acá nosotros, ¿cómo hacíamos en una variable? Encontrábamos el x0 que anulaba, ¿sí? Y después su imagen era el y0 y ahí teníamos el punto de la función, ¿sí? Pero ahora nosotros tenemos el dominio de la función, esta está incluida en R2, o sea que tenemos puntos del plano a los cuales le calculamos su imagen y calculamos la tercera coordenada del punto del espacio, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, esto no se olviden que se calcula, porque por ahí siempre calculan los puntos críticos y dejan ya como que eso. En AB hay un punto de ensilladura. No, en AB no hay nada, porque AB es un punto del dominio de la función. En el punto, en la terna A, B y la imagen de AB, ahí tengo un punto de la función. ¿Está? Recuerden que ahora tenemos X y Z. Tenemos 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, por eso era tan importante, y si ustedes recuerdan que yo les decía, cuando veamos la segunda parte de la materia, vamos a retomar todo lo que estamos construyendo en una variable, ¿sí? Toda esta parte, todo está muy relacionado con lo que aprendimos en la primera parte, ¿sí? Muy bien. Esa era una condición, si me da negativo el hessiano. Ahora, si el hessiano me da positivo, cuando especializo en el punto AB que encontré como punto crítico, tengo que mirar, no puedo definir todavía si hay máximo o mínimo, tengo que mirar una cosita más. Tengo que mirar el valor de la derivada segunda con respecto a x dos veces en ese punto AB. ¿Sí? Acá también. Ese valor me va a indicar si el punto es un máximo o un mínimo, ¿sí? Si me da negativo es un máximo, ¿sí? Como analizábamos la concavidad, ¿se acuerdan? Y si me da positivo es un mínimo relativo. En ese punto, ¿sí? Acá está incompleto, esto es f de AB. ¿Está? Entonces,
Si me da negativo lesiano, tiene un punto de ensilladura. Si me da positivo, tengo que mirar el signo de la derivada segunda con respecto a x dos veces. Si me da negativo máximo, si me da positivo mínimo. Y si el lesiano me da 0 en el punto, ¿sí? Se dice que es dudoso. Es un caso dudoso que no se puede determinar qué sucede en ese punto. Si bien es un plano donde es un punto donde el plano tangente es paralelo al plano XY, pero no se puede asegurar de qué exista en ese punto, ¿sí? Entonces se lo deja así nomás. Si le da h igual a 0, ponen caso dudoso. No se puede determinar. Punto. ¿Ok? Queda ahí. Entonces, acá en las gráficas que tienen abajo pueden ver cómo sería la forma de una superficie donde tiene un máximo en el P sub 0, ¿sí? O un mínimo, ¿sí? O un punto de ensilladura, ¿sí? Como para que ustedes se den una idea. La gráfica, como ya les dije, gráficas en 3D no les vamos a pedir, ¿sí? O sea, que no se preocupen por esa parte de la gráfica. Una vez que ustedes determinan los puntos críticos y los clasifican, ya estaríamos terminando el análisis. ¿Está claro? ¿Se entendió esto cómo es? Antes que nos vayamos a resolver el primero, ¿sí? Esta recetita es como que la tienen que tener clara, ¿sí? Fue la que nos va a ubicar en los pasos que vamos a seguir, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a resolver el 9A. Las funciones. Yo les voy a ir haciendo paso por paso como hicimos la otra vez para una variable. Esto es x cubo menos y cubo más 6xy. Muy bien. Primer paso. Voy a encontrar las derivadas de primer orden y de segundo orden, ¿sí? Voy a buscar todas las derivadas primero, ¿sí? Entonces, la derivada de f con respecto a x. Recuerden que para derivar con respecto a x, tomo x como variable e y pasa a ser una constante, ¿sí? Entonces los términos que solo dependan de y, si nosotros estamos derivando con respecto a x, se anulan en la derivada, ¿sí? Entonces, la derivada de x cubo es 3x cuadrado, ¿sí? La derivada de y cubo se anula. Y acá, como tengo la derivada de 6xy, x es variable y es constante, o sea que tengo la derivada de una constante por x, la derivada es la constante, que en este caso sería 6y. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué? Ustedes piensen que si estoy derivando con respecto a x, la y es un número, ¿ok? Es una constante. Entonces, la derivada de una constante por x es la constante, ¿sí? Ahora, vamos a la otra derivada de primer orden, pero con respecto a y. X cubo se anula en la derivada, ¿sí? Porque es constante, y la derivada de y al cubo va a quedar menos 3y cuadrado, y la derivada de 6xy con respecto a y es 6x, ¿sí? Esas son las derivadas de primer orden, ¿sí? Vamos a las de segundo orden, que son la derivada con respecto a x dos veces, es decir, que tomo esta, que ya está derivada con respecto a x una vez, y la vuelvo a derivar con respecto a x, ¿sí? Entonces, 3x cuadrado derivando con respecto a x es 2 por 3, 6x, y la derivada de 6y se anula en la derivada porque es constante, porque estoy derivando con respecto a x.
Ahora, la derivada mixta xy va a ser tomar otra vez la derivada con respecto a x, pero ahora derivarla con respecto a y. O sea que se anula el primer término y la derivada de 6y es 6. ¿Sí? Y después vamos a las derivadas con respecto a y. 2 veces tomo esta y la vuelvo a derivar con respecto a y. Bajo el 2 multiplicando al menos 3 y me queda menos 6y. Y el 6x se anula en la derivada porque es constante. O sea que me queda menos 6y. Y después, la otra les aconsejo que la hagan también, la derivada ix, que les tiene que dar igual a la derivada xy, ¿sí? La derivada con respecto a y y luego a x es tomar esta y volver a derivar con respecto a x ahora. O sea que si derivo con respecto a x y es constante, el primer término se anula y la derivada de 6x es 6. O sea que ahí veo la igualdad de las derivadas parciales de segundo orden mixtas. ¿Sí? Todas estas funciones son el insumo que vamos a utilizar en lo que sigue. Por lo tanto, concentración al derivar, no meter la pata, no olvidarse un signo, un exponente o algo porque les va a cambiar toda la jugada. ¿Sí? Muy bien. Una vez que tenemos las derivadas, vamos al segundo paso, que es hallar los puntos críticos, ¿sí? ¿Cómo vamos a encontrar los puntos críticos? Resolviendo el sistema de ecuaciones. Tenemos que encontrar los puntos que anulan la primera derivada con respecto a x y con respecto a y. Entonces esto nos queda 3x cuadrado más 6y igual a 0 y menos 3y cuadrado más 6x igual a 0, ¿sí? Los puntos que encontremos que sean solución de este sistema de ecuaciones van a ser nuestros puntos críticos, ¿sí? Ahora, en la primera ecuación, y acá, a ver, en los sistemas de ecuaciones ustedes pueden aplicar todos los métodos que conocen, si son sistemas de ecuaciones lineales, acá no, porque x está al cuadrado y también. Se pueden sumar ecuaciones, restar, se puede aplicar método de sustitución, igualación, lo que ustedes consideren, digamos, necesario para resolver el sistema. Lo más práctico es aplicar el método de sustitución, que consiste en despejar una de las variables de una de las dos ecuaciones y reemplazar en la otra, ¿sí? Entonces, tomo una ecuación, despejo la variable que sea más fácil de despejar, obviamente, y eso reemplazo en la otra ecuación. Y ¿X puede veo ser? ¿La de abajo? X en la de abajo o Y en la de arriba, porque ahí están lineales. ¿Ves? Sí, X en la de abajo o Y en la de Sí, arriba, sí. es lo mismo. Bien. Entonces, como esta es la primera ecuación, tomo la primera ecuación y digo, voy a despejar Y de acá. Entonces, 3x cuadrado lo paso restando para este lado, ¿sí? El término completo. Y luego el 6 pasa dividiendo. O sea que Y es igual a, si simplifico, menos 1/2 x cuadrado. ¿Sí? Esa es la relación que existe entre y x. ¿Sí? Entonces, ahora, si a esta ecuación yo le llamo 1 y a esto también les pido que organicen su resolución, ¿sí? Ahora digo, a esto le llamo a y digo a en 2, ¿sí? O sea, el resultado a lo reemplazo en la ecuación 2 y ¿cómo me queda? Menos 3 por, como tengo y cuadrado, yo sé que y es menos 1/2 x cuadrado. Se me queda. Eso es y está elevado al cuadrado más 6x igual a 0. Ahí estoy aplicando el método de sustitución, porque estoy cambiando la variable y
por la expresión menos 1/2 por x cuadrado. ¿Sí? Y entonces veamos qué nos queda acá. Si distribuimos el cuadrado, esto nos queda 1/4 x a la cuarta. ¿Sí? Distribuyo el 2 para el coeficiente y para la variable. Y 1/4 x a la cuarta por menos 3 es menos 3/4 x a la cuarta más 6x. ¿Sí? Y entonces fíjense qué tipo de ecuación nos queda acá. Nos queda una ecuación de grado 4, ¿sí? En donde x podemos sacar factor común para bajar para poder hallar la igualdad 0, ¿sí? Dándole 0 a cada uno de los factores, o sea, factorizar esto. Y entonces, ¿cómo nos queda? Si saco factor común x, ¿qué me queda en el primer término? Menos 3/4 x al, como saqué una, me queda x cubo. Y si saqué x factor común acá, me queda 6. Y esto igual a 0. ¿Sí? Entonces, si este producto es igual a 0, ¿sí? Ahí vamos con, ya resolvíamos algunas veces así. Decimos que x1 es 0. O esto que está en el paréntesis tiene que ser 0. ¿Sí? Y entonces, esa es una ecuación muy fácil de resolver, despejo x. ¿Sí? Hay un micrófono activo por ahí si lo pueden. Menos 3/4 x cubo. Paso primero el más 6 como menos 6 para... ¿Sí? Y acá, ojo con esta parte, porque siempre cuando tienen este tipo de expresiones, ustedes quieren pasar primero la potencia. Y no se puede, ¿sí? Hay que pasar primero el coeficiente que está multiplicando a x, paso dividiendo para poder pasar el cubo como raíz cúbica, ¿está? Entonces, x va a ser menos 6 dividido menos 3/4, ¿sí? Y eso... Esperen. Hay un micrófono activo, por favor, que hace... El cubo pasaría como raíz cúbica de este resultado, ¿sí? Entonces, menos 6 dividido menos 3/4, eso nos da 8 positivo, y la raíz cúbica de 8 es 2. 2. O sea que tenemos otro valor de x, ¿sí? Entonces encontramos dos valores de x, ¿sí? Pero recuerden que nosotros tenemos que dar punto solución de este sistema, ¿sí? Encontramos los de x, tenemos que encontrar el y para cada uno de estos x, ¿sí? Entonces, para encontrar los puntos... Profe, ¿le puedo Digo, hacer una pregunta? sí, Allá arriba, sí, cuando reemplazó en a menos 3 por menos 1/2 por x al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, sí, al cuadrado. abajo queda como resultado menos 3 sobre 4, menos 3/4 por ¿Sí? x a la cuarta. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué parte no entendés por qué? ¿Por qué queda menos 3 ¿Sí? cuartos? ¿Menos ¿No 3 menos 3 cuartos? medios? Porque de acá... No, porque vos primero resolvés esta potencia. Ah, la potencia Si vos, se... si vos tenés esto, distribuís menos 1/2 al cuadrado es 1/4 positivo. Y x cuadrado al cuadrado es x a la cuarta. Ahí está, Entonces, perfecto. eso multiplicas por menos 3. Sí, ¿Está? sí. Dale. Bueno. Entonces,
acá para encontrar los puntos, definitiva, porque todavía no tenemos los puntos críticos reales, decimos, el P1 va a ser, cuando X vale 0, digo, ¿cuál es la relación entre X e Y? Es esta que está llamada, que le llamamos A. Y es igual a menos 1/2 por X al cuadrado. Si X vale 0, 0 cuadrado es 0 por 1/2, o sea que uno de los puntos es el punto 0, 0. Y el otro es cuando X vale 2, reemplazo acá, ¿y cómo me queda? 2 cuadrado me queda 4. 4 por menos 1/2 es menos 2. Profe, ¿en dónde está reemplazando? En A, acá. Porque esa es la expresión que relaciona a X con Y. Vos sabés que Y es igual a menos 1/2 por X cuadrado y nosotros encontramos los X. Reemplazamos en esa para saber el Y de cada uno de estos dos X. Entonces tenemos dos puntos, que son el 0, 0 y el 2 menos 2. Y podemos verificar que anulen nuestro sistema de ecuaciones con el 0, 0 y con el 2 menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo verificamos? Si X vale 0 y Y vale 0, obviamente esto se anula, esto también, el 0, 0 es fácil de verificar. Y el otro sería reemplazar la X por 2 y la Y por menos 2 y ver que se anula tanto la primera ecuación como la segunda. ¿Está? Eso lo pueden hacer con la calculadora nomás ustedes para quedarse tranquilos de que el punto que encontraron, ¿sí? Los puntos que encontraron realmente anulan estas dos ecuaciones. ¿Está? No hace falta ni que escriban esta parte. Es algo como mecanismo de autocontrol de ustedes, de decir, bueno, si estos son los puntos críticos, tienen que anular el sistema de ecuaciones, porque es lo que nosotros resolvimos. Entonces, por ahí se pueden dar cuenta que tienen mal un signo, o si no verifica la ecuación es porque algo hicieron mal, o en la ecuación o en la verificación, ¿sí? No hace falta escribirlo, repito. Pero para mí siempre es bueno si uno puede controlarse, digamos, ir controlando lo que hace. Es decir, para parar, si no le está dando, parar en ese punto y decir, bueno, a ver, algo no está bien, vuelvo a revisar, ¿sí? Entonces, una vez que tengo los puntos críticos, tengo dos puntos, ¿sí? Ya hicimos el paso 1. Ahora vamos a ir a encontrar, el tercer paso que yo les llamo, les digo que lo hagan organizado, ¿sí? Es encontrar la expresión del hessiano. El hessiano es el determinante de una matriz de 2 por 2 que se forma con las derivadas de segundo orden. Ups. Necesito que desactiven el micrófono ese, por favor. Jimena, el tuyo es. Por favor, desactiva tu micrófono. Ahí está. Entonces, sí, el hessiano lo formo con las derivadas de segundo orden. Si ustedes se quieren aprender de memoria la formulita, está bien, pero yo les digo que es, digamos, si uno arma con las derivadas segundas, acá va la f doble prima según x dos veces, acá va la f doble prima según xy, acá va f doble prima según ix, que estas son iguales, y acá va f doble prima y y, ¿sí? Entonces, este por este menos este por este, ¿sí? Determinantes de 2 por 2. Y nosotros tenemos 6x por menos 6y, o sea, le voy a poner acá. Ustedes si se quieren aprender de memoria, ya saben que el hessiano es la doble con respecto a x por la doble con respecto a y. Ya lo hacen así directamente. Yo quiero que vean de dónde sale nada más, ¿sí? Entonces, 6x, las mixtas daban 6 y la otra era 6y negativo, ¿sí? Entonces esto me queda 6x por menos 6y menos 6 al cuadrado.
Entonces, 6 por menos 6 es menos 36. XY menos 6 por 6, 36. Esta es la expresión de Leciano. Con esta formulita voy a ver qué pasa con el Leciano en cada uno de estos puntos para definir qué hay, ¿sí? El paso 4 sería reemplazar los puntos críticos en el Leciano y analizar los signos. Entonces digo, podemos escribirlo así, miren. El Leciano en 0, 0 me da, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar en la fórmula de Leciano la X y la Y por 0 en este caso. Tengo que especializar en el punto, ¿sí? Entonces me da menos 36 por 0, 0 me da menos 36, ¿sí? Entonces, como me dio negativo, entonces ya puedo decir que en el punto 0, 0 y la imagen del 0, 0 que ya puedo reemplazar en la función original, en esta, a ver, acá se reemplaza para sacar la imagen, ¿eh? En la original por 0, 0, bueno, me da 0, eso es fácil. La imagen es 0, o sea que el punto es 0, 0, 0, ¿sí? Hay un punto de ensilladura. Profe, yo no entiendo dónde reemplazó todos esos valores. En el Leciano, En mira, menos 36, XY menos 36. esta es la fórmula de Leciano. Acá tenés que reemplazar por cada uno de los puntos críticos que vos encontraste. Y ahí recién vas viendo qué pasa con el signo. Si reemplazo en 0, 0, puse X0, Y0, acá en la formulita, y se anula el primer término y me queda menos 36. Como te queda negativo el Leciano, estamos en este caso. Acá en lo que está acá. En este. Si el Leciano es negativo, tiene un punto de ensilladura en ese punto. ¿Entendés? Los puntos críticos que encontramos acá, estos dos, tenemos que reemplazar acá en el Leciano y ahí analizar los signos. Sí, ahora sí, profe. Dale. Ya hicimos el 0, 0, vamos al otro punto, que sería el 2 menos 2. Reemplazo, voy a escribir entonces ustedes cuando lo ven, menos 36 por X, que es 2, por Y, que es menos 2, menos 36. Hacemos la cuenta esa. 36 menos 4 sería por menos 36. 108. Ok, positivo. Entonces, acuérdense que ahí nosotros solo nos interesa ver el signo. Si es positivo, ¿qué decíamos? Que sabemos que va a haber un máximo o un mínimo acá. Para saber qué hay, reemplazo en la derivada con respecto a X 2 veces por el punto 2 menos 2. ¿Cuál es la derivada con respecto a X 2 veces? Es esta, 6X. ¿Sí? Entonces ahora voy a reemplazar en 6X, que es la fórmula de la derivada con respecto a X 2 veces, voy a reemplazar por 2 menos 2. A ver qué me da. La fórmula es 6 por X nomás, o sea que 6 por 2 me da 12. ¿Sí? Me dio positivo. Entonces, acá en la teoría nos decía que si el Leciano es positivo y la derivada con respecto a X es positiva, estoy acá, ¿eh? Acá. Tiene un mínimo. F tiene un mínimo en ese punto. Y si me da negativa la derivada segunda, tiene un máximo, ¿sí? Entonces, por estas dos condiciones que vimos, podemos decir que en el punto 2 menos 2 y la imagen, hay que sacar la imagen que es, le voy a dejar el lugarcito ahí. ¿Quién viene acá? La f de 2 menos 2 en la función original.
Hay que hacer la cuenta. Acá está la original en celeste. ¿Ok? Esa imagen da -8 según lo que yo tengo anotado acá. O sea que el punto es 2 menos 2 menos 8. Y en ese punto hay un mínimo. ¿Sí? Ese es el último paso. Analizar el hessiano en cada uno de los puntos críticos. Entonces, si ustedes acá encuentran 3, 4, 5 puntos críticos, hay que analizar en cada punto qué sucede. Nosotros acá encontramos 2 nada más, ¿sí? Y la cantidad de puntos críticos va a depender del sistema de ecuaciones. Y el sistema de ecuaciones va a depender de la derivada. O sea que cada función va a ser distinta. No es que si X es cúbica y va a tener 3 puntos, 4 puntos. No, no se puede saber ni anticipar. ¿Ok? Hay que armar el sistema de ecuaciones, resolverlo y buscar todas las posibilidades. ¿Por qué? Hay casos en los que ustedes al resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? Encuentran que, por ejemplo, la primera ecuación depende solo de X y ustedes encuentran los valores -2, 2 y 0, por ejemplo. Y que la segunda ecuación dependa solo de Y. Acá justo las ecuaciones dependen de X y de Y, están relacionadas las ecuaciones, las variables dentro de las ecuaciones, ¿sí? En cambio acá, si ustedes tienen un sistema de ecuaciones de este tipo, donde la f' con respecto a x depende solo de x y esta depende solo de y, y encuentro los valores, supongamos 1 menos 1 de y y estos 3 de x, para encontrar los puntos yo tengo que hacer todas las combinaciones posibles, o sea, tengo el punto -2, 1, -2, menos 1, 2, 1, 2, menos 1 y 0, 1 y 0, menos 1. ¿Sí? ¿Cuándo va a pasar esto? Porque ustedes lo que tienen que tener claro es que los puntos tienen que anular el sistema de ecuaciones. Entonces, si a ustedes se les presentan ecuaciones que dependen solo de una variable, digo, X vale estos, Y vale esto, bueno, yo necesito los puntos, son todas las combinaciones X y posibles. ¿Está? Creo que hay alguno así. A ver, el B no. El B es parecido al que hicimos recién. El C es así como les digo. Así que vamos a hacer ese ahora. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un recreíto y cuando volvamos vamos a hacer el C. Porque ese se presenta otra situación, digamos. ¿Sí? Entonces, hay que tener bien claro el tema de los pasos. ¿Sí? Ver dónde reemplazo. ¿Está? Esto como que lo tienen que procesar un poco. Yo sé que ahora como que se les va a mezclar un poco todo. Pero como hacíamos en una variable también es siempre lo mismo, ¿sí? Es repetir la técnica en donde uno busca los puntos críticos, luego analiza qué sucede en cada uno de esos puntos, ¿sí? Y hay que ver bien dónde reemplazar y para no equivocarse, meter la pata al reemplazar. ¿Está? Hay que borrar esto. Esto no hay que representar después, ¿no, profe? No, no, eso les comentaba hoy más temprano, que no se preocupen por la representación gráfica, porque ya acordamos que gráficas en 3D no les íbamos a pedir, ¿sí? Por eso en el punto al comienzo, cuando empezamos funciones de varias variables, las gráficas, ¿se acuerdan que las hicimos con el GeoGebra para que ustedes vayan viendo cómo se forman, pero no construirlas? Y son gráficas en 3D porque ya estamos trabajando con funciones f de x, y, ¿sí? Así que no te preocupes por la gráfica. Acá terminaría el análisis, cuando uno dice qué hay en cada punto. ¿Está? ¿Se entendió esto? Hay que repasar y revisar todo, obviamente, pero esa es la idea. ¿Mm? Bueno, muy bien.
Esperen que voy a hacer el reporte de la asistencia. Un segundito. Súper. Bueno, hacemos un recreíto, son 11 menos 10. 10 minutitos y volvemos y vamos a hacer el ítem C, ¿sí? Y después los libero para su próxima clase.
Bueno, muy bien. Vamos a hacer el C. El B vamos a dejar para que ustedes trabajen. Lo vamos a poner acá de... Ese para ustedes, a ver si sale. Y vamos a hacer el C. Muy bien, la función es 2x cubo más y cubo más 3x cuadrado menos 3y vean. Entonces, esa es la función original. Vamos a sacar las derivadas para el paso 1, ¿sí? O primer paso. ¿Cómo le pusimos? Bueno, sí. Bueno, entonces busquemos las derivadas. La derivada con respecto a x va a ser 3 por 2, 6x cuadrado. El segundo término se anula. Más 2 por 3, 6x. El siguiente término se anula. Menos 12. ¿Sí? La derivada según y es 3y cuadrado. Este se anula. Queda menos 3. Y esto se anula y este también. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la derivada con respecto a x dos veces va a quedar 2 por 6, 12x más 6. La derivada xy es 0, ¿sí? Porque es todo con respecto a x, queda todo x constante, 0. La derivada con respecto a y dos veces queda 2 por 3, 6y. Y bueno, y la otra mixta también es 0. Muy bien, tengo todas las derivadas. Vamos al segundo paso. Resolver el sistema de ecuaciones. Igual a 0. Y la otra es 3y cuadrado menos 3 igual a 0. Y entonces acá viene esto que yo les comentaba hoy de analizar el sistema de ecuaciones y ver que la primera ecuación, ¿sí? 6x cuadrado, ¿no? Depende solo de x, ¿sí? Y la segunda ecuación depende solo de y, ¿sí? No están relacionadas las variables como acá, en el que hicimos recién, teníamos x, y, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando las variables están relacionadas al menos en una de las ecuaciones, hay que usar el método de sustitución, ¿sí? Pero acá no sirve el método de sustitución porque no están relacionadas una ecuación con la otra, ¿sí? Son ecuaciones independientes porque la primera solo considera la variable x y la segunda solo la variable y. Entonces, nosotros tenemos que buscar los puntos que anulan la primera derivada respecto a x, serán los valores de x. Y los valores que anulen la primera derivada con respecto a y serán los valores de y luego armamos los puntos, ¿sí? Entonces, la primera ecuación esta es una ecuación de segundo grado completa, ¿sí? Que ustedes saben resolver a partir de la fórmula resolvente, ¿sí? Entonces, aplicando la resolvente, esto da x1 y x2 son 1 y menos 2. Acá le vamos a poner a ustedes hacer la resolvente, ¿sí? Como tarea. Muy bien. Ahora, la otra ecuación es 3y cuadrado menos 3 igual a 0,
¿sí? Entonces, como acá tengo y cuadrado, pero puedo despejar, ¿m? Paso el 3 sumando este y el otro 3 dividiendo. Por lo tanto, me queda y como la raíz cuadrada de 1. ¿Sí? Entonces tengo dos valores de y. Tengo y sub 1 y le puse y sub 1 igual a 1 y y sub 2 igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, como nosotros queremos los puntos X, Y que anulen este sistema, si nosotros tomamos el punto, empecemos con el primero, P sub 1, tomamos X igual a 1, sabemos que va a anular la primera ecuación, y en el valor de Y, en la coordenada de Y, le damos el valor 1, sabemos que va a anular la ecuación, la segunda ecuación también, por lo tanto el punto 1, 1 es un punto crítico de esta función. ¿Sí? Ahora, si X vale 1, sabemos que anula la primera ecuación, y si Y vale menos 1, anula la segunda, o sea que el punto 1 menos 1 también es un punto crítico. ¿Sí? Y ahora vamos al menos 2. Uy, esperen que no le puse P sub 3. Menos 2 anula la primera ecuación y el 1 sabemos que anula la segunda. Y por último, menos 2 anula la primera y menos 1 anula la segunda. ¿Sí? O sea que los puntos que anulan este sistema de ecuaciones son 4. ¿Sí? Entonces tengo los 4 puntos y ahora tengo que encontrar el hessiano. ¿Se entiende? ¿Se ve la diferencia? Ustedes al armar el sistema de ecuaciones ya tienen que ver en qué caso están, digamos, para que ustedes ya vayan anticipando la solución. ¿Sí? Este sistema del punto A era muy diferente a este que resultó acá. ¿Sí? ¿Y de qué va a depender eso? Obviamente depende de la función que tengamos que resolver. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer el hessiano. El hessiano era la derivada con respecto a x dos veces, que es 12x más 6, por la derivada con respecto a y dos veces, que es 6y, ¿sí? Menos las mixtas al cuadrado, que es 0 cuadrado, que es 0 nomás. ¿Mm? Entonces me queda este producto que puedo distribuir acá para encontrar la expresión del hessiano, porque después en esa formulita tenemos que reemplazar los puntos. Entonces, cuanto la dejemos más fácil de trabajar, va a ser mejor. 6 por 12, esto me queda 72, x por y 6 por 6, 36y. ¿Sí? Esta es la expresión del hessiano. Esta es la fórmula del hessiano. ¿Sí? Si nosotros queremos saber qué pasa en cada punto, vamos al paso 4. Simplemente nos resta ir reemplazando en la fórmula del hessiano por los puntos que nosotros tenemos. Vamos al hessiano en 1, 1. Me queda 72. Esto no hace falta escribirlo, yo lo escribo para que quede claro de dónde sale nomás. Si ponen el resultado ya está bien. Reemplazo la x por 1 y la y por 1 y me queda esa cuenta que me da 108. ¿Sí? Como es positivo, sabemos que tenemos que analizar la segunda derivada con respecto a x dos veces en ese punto. La segunda derivada, no la pierdan de vista, es esta, con respecto a x dos veces, es 12x más 6. ¿Mm? Reemplazo por 1, 1, es decir, hago 12 por 1 más 6 y me da 18, que es mayor a 0. Como es positivo, entonces, sabemos que en el punto 1, 1 y la imagen, que ya vamos a ir a sacar en la función original, es un mínimo relativo.
¿sí? Para sacar este valor que va acá, reemplazamos el 1, 1 en la función original, acá. ¿Sí? 2 más 1, 3 más 3, 6, menos 3, 3, 3, menos 12 queda menos 9, menos 4, menos 10, menos 13. O sea que la imagen del 1, 1 es menos 13. Y ahí tenemos un mínimo relativo, ¿sí? Ya encontramos lo que pasa en el primer punto. Y así hay que trabajar en todos los otros, ¿sí? El hessiano, vamos al otro, al en P2 que le llamamos 1 menos 1, ¿sí? Va a quedar 72 por 1 por menos 1 más 36 por menos 1, ¿sí? Esa cuenta da menos 108. O sea que como me da negativo, ya sé que hay un punto de ensilladura. En el punto 1 menos 1 y la imagen que hay que sacar en la función original. ¿Sí? 1 menos 1 en la función original. Tengo f de 1 menos 1 menos 9. Bien, y así seguimos. Vamos a P sub 3. No hay tampoco ninguna condición de que sí o sí tiene que haber un punto de ensilladura y un mínimo, o no puede haber 3 puntos de ensilladura y un máximo. No hay ninguna condición respecto a la cantidad que debe haber de cada uno, ¿ok? No se limiten a pensar sí o sí tiene que haber un punto de silla o sí tiene que haber tal cosa. No hay ninguna regla con respecto a eso. Esto va a ser 72 por menos 2 por 1 más 36 por 1. ¿Sí? Esa cuenta da también menos 108 parece. ¿Alguien está controlando? Sí, profe, menos 108 te da. Bien, súper. Entonces, en menos 2, 1 y su imagen hay otro punto de silladura. ¿Sí? Y por último, a la imagen, menos 2, 1. Tengo acá que es 14. Controlen nomás. Y el último punto sería el menos 2 menos 1. Que quedaría 72 por menos 2 por menos 1 más 36 por menos 1. ¿Sí? Ese da 108 positivo. Cuando el hessiano nos da positivo, analizamos la segunda derivada con respecto a x dos veces en el punto menos 2 menos 1, que es 12x menos 6. Entonces, 12 por x, que es menos 2, más 6. ¿Sí? Y en ese nos da menos 18, o sea que nos dio negativo, ¿sí? Entonces, en el punto menos 2, menos 1 y su imagen, como me dio negativo, hay un máximo. ¿Está? 18 parece que es la imagen. Recuerden que es en la función original ese último cálculo, porque es la imagen por la función. ¿Sí? Este celestito el que calculamos en la doble prima, que es 12x más 6. Y el hessiano, bueno, la fórmula del hessiano. Muy bien.
Entonces, les quería mostrar por esto de que es distinto el sistema cuando cada ecuación depende de una de las variables. Saco las soluciones y armo todos los puntos posibles, todas las combinaciones posibles, ¿sí? En este tuvimos 2 puntos en el anterior y ahora encontramos 4. Muy bien. El B lo van a poder hacer, ese les pido que hagan para el jueves y a ver si esto no se complica mucho. Y el D. Bueno, sí, pueden hacer el B y el D. Los otros vamos a hacer juntos porque son un poquito más complicados los sistemas de ecuaciones. Este y este. ¿Sí? Para el jueves. Y ahí vamos a seguir. El jueves, si tenemos tiempo, vamos a hacer estos dos. Depende si tenemos que avanzar en integrales dobles o no. Si no, vamos a retomar un poquito de esto. Así que preparen, trabajen también lo que le haya dejado de tarea a la profe Laurita para ver las demostraciones del punto 8 y la regla de la cadena sobre todo. Muy bien.